Muy buenos días, amados hermanos. Una bendición de estar una vez más acá en la cabina de la radio Voz que Clama en el Desierto. Para mí es un gozo poder compartir y dirigirme a usted a través de este medio y las diferentes plataformas por las cuales usted en esta hora está escuchando o viendo esta participación mía en esta mañana. Le bendigo mucho en el nombre del Señor y deseando que Dios le bendiga en todo lo que usted emprenda. Permítame en esta mañana compartir con usted el título que le he puesto como La fe que no pasa por alto. La escritura me dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero también esta escritura nos dice en el capítulo 11, que es la pasarela de la fe, y comienza a decir en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también ante esos pasajes viene uno, el cual quizás en la fe cristiana se habla mucho, y es el versículo 6. El versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. El versículo 6 es fundamental para nuestra fe y para hablar para compartir lo que hoy tengo para ustedes de parte del Señor. Y es que este verso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿de qué tipo de fe habla la escritura? Porque hoy hay muchos diferentes tipos de fe. Hay gente que le tiene de fe a los remedios, a cierta pastilla, a cierto jarabe, ¿verdad? Y hasta ciertas cosas le tiene mucha fe. Pero la Biblia no me habla de esa fe, de esta que ponemos y basamos sobre esto. La Biblia me llama a que debemos tener una fe viva, una fe que agrada al Señor. Y esa fe no va a pasar por alto en donde quiera que esté un hijo de Dios, donde quiera que haya una hija y un hijo de Dios, no va a pasar por alto esa fe. Y es que Dios nos llama a no tener una fe simplemente a la idea de pensar de que hay un Dios. Sí, porque todo lo que vemos tiene que haber un Dios detrás de todo esto. No, verdaderamente Dios no está ni esperando que usted le reconozca como que Él existe. No, Él existe porque Él existe. Pero Dios, la fe en la cual el libro de Hebreos y toda la pasarela de la fe, el capítulo 11 del libro de Hebreos, hablaron de hombres y personas que fueron más allá, que no se quedaron allí derrotados o vencidos, sino que se levantaron y fueron por las promesas que habían recibido del Señor. En el título de esta mañana se llama La fe que no pasa por alto. Permítame en esta mañana compartirle a través de 3 ejemplos que encuentro en la Biblia para hablar de 3 aspectos, de 3 diferentes tipos de fe en las que son las que no pasan por alto delante del Señor. Y una de ellas está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 28. Y quiero leerles para ustedes y dice la escritura así. Estamos hablando de la mujer, para hablar un poquito del contexto, la mujer que fue curada del flujo de sangre. Veamos aquí. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Entonces veamos aquí la primera fe. Hablamos de esta primera fe, es una fe determinada. Si yo pongo a pensar y a enumerar todos los obstáculos que esta mujer tenía para llegar hasta donde estaba Jesús, podríamos mencionar varios. Pero aquí la clave es que esta mujer oyó hablar de Jesús a pesar de su padecimiento y su sufrimiento. ¿Y cuánto habremos escuchado de este pasaje de Marcos y de los evangelios que lo mencionan? Pero hablamos de esa fe que no pasa por alto. La escritura me dice que esta mujer oyó hablar de Jesús y ella se decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Es fácil pensarlo en la condición de cualquier persona, pero esta mujer enfrentó varias cosas que sobrepasó para llegar a ese límite, porque esta mujer en el versículo nos habla de varias cosas
que podían ser un impedimento para que llegaran hasta ante Jesús. Y las menciono rápidamente. Una de ellas era la multitud. La multitud en que estaba delante de ella era un obstáculo definitivo. Delante de ella, dice que Jesús llegó a ese lugar y todos le esperaban. Si Jesús llegaba a un lugar y se reunía mucha gente, ¿cuánto más si la multitud le esperaba? A Jesús lo estaba esperando. Pero sabes, a esta mujer determinada, que no impidió ni fue una limitante, no vio limitaciones en el momento en que está ante este pensamiento, cuando Jesús llega y dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Sabe, esta mujer no se detuvo a pensar en la multitud. No sabemos si anduvo gateando, no sabemos de qué manera anduvo esta mujer, pero ella pasó entre la multitud porque su meta era llegar hasta donde estaba Jesús. Esto me habla de una fe determinada. Esta mujer también tuvo que vencer el obstáculo de la barrera cultural, porque para en aquel entonces una mujer en Israel no tenía un valor, no tenía ese valor. Otro obstáculo que esta mujer vence es el obstáculo de la purificación según Levítico. Ella por su condición no debía salir de su casa, por su condición ella tenía que permanecer allí, pero esta mujer se levantó. Y la cuarta característica acá de que habla de que esta mujer fue determinada fue que su propia debilidad por su sufrimiento y su enfermedad pudo haber sido un obstáculo para no llegar hasta donde Jesús. Pero esta mujer no se quedó sufriendo ni llorando en su casa. Esta mujer se levantó determinada diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Esta es una fe de la que no pasa por alto. Luego dice la escritura, pero mirando alrededor, ella tocó a Jesús y recibió el milagro. Dice, pero mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces una mujer temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, queda sana de tu azote. Entonces, una fe que no pasa por alto es una fe determinada. Quizás cuando usted no tiene determinado algo en el Señor, usted va a ver obstáculos, va a haber barreras, va a haber muchas cosas, pero si hay algo que mueve la mano de Dios es cuando hay un hombre y una mujer de Dios que está determinada a servirle, a santificarse y a honrar su nombre y a testificar de las grandezas de sus misericordias. Voy rápidamente con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo está en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 18 al 20, y se los leo rápidamente. Versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, o sea, de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Note el versículo 20. Al ver la fe de ellos, oiga, ni del paralítico, al ver la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Segundo aspecto de la fe que no pasa por alto delante del Señor es la fe que emprende. Me llama la atención a mí que cuando estos hombres llegan a la casa, a esta casa, encuentran que la casa estaba llena. La casa estaba llena y no había espacio, no había para pasar a este hombre. Y a mí me llama la atención porque ellos no se devuelven diciendo, bueno, por lo menos hicimos el esfuerzo. Regresamos porque en nuestro corazón teníamos la buena intención de que hoy recibiera su milagro. No fue la actitud de estos hombres que trajeron a este amigo ante Jesús. No fue esto. Dice la escritura que cuando ellos encontraron la puerta cerrada por la multitud de todos los que estaban adentro, no se devolvieron, sino que dice que subieron el cuerpo, la cama a ese hombre que estaba paralítico y lo subieron por el techo, despegaron parte del techo y lo bajaron en presencia de Jesús. Qué tremenda
hazaña de estos hombres. ¿Y sabes qué dice el verso 20? Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Oiga, esta fe no estaba ni en el paralítico, esta fe no estaba en ellos, en el que estaba allí, el que iba a recibir el milagro. No, la fe estaba en aquellos 4 hombres que tomaron a este hombre, a estos 4 amigos que dijeron, tenemos que llevarlo ante Jesús. ¿Sabe? A Dios le agrada, y esta es una de las fe que no pasa por alto ante los ojos de Jesús, y es la fe que emprende. No se quede esperando que las cosas caigan del cielo. Comience a honrar y a bendecir y a usar lo que Dios le dio. Estos hombres no se devolvieron a su casa pensando que hicieron lo correcto, que qué lástima que no. Estos hombres determinaron, estos hombres emprendieron la tarea de subirle al techo y buscar su milagro. El versículo 20, Jesús le dice, y al ver la fe de ellos, le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús al ver la fe de ellos. Entonces, número 1, una de la fe que no pasa por alto es la fe determinada. Número 2 es la fe que emprende. Pero hay una fe importantísima que quisiera rápidamente mencionarles como tercer aspecto de la fe que no pasa por alto ante Jesús. Es en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Leo para ustedes de esta manera. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Verso 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Verso 27, ella dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El verso 28, ¿sabes? Este verso 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Sabe? Esta tercera fe, este tercer aspecto de la fe que no pasa por alto, es la fe que persevera. Esta mujer no se rindió. ¿Sabe? Ella clama a Jesús, le llama Mesías, y Jesús guarda silencio. Jesús se detiene. Yo no sé si usted en el día ha tenido que enfrentarse a ciertas circunstancias. Esta mujer sufrió en ese mismo día varias situaciones que pudieran haber sido que se regresase atrás a su casa, pero esta mujer no se regresó. Esta mujer siguió perseverando. Esta mujer, a que los discípulos dicen, Señor, despídala, Señor, mándala, despídala, ¿sabe? Ella siguió allí, aunque Jesús dice, yo no soy enviado sino a la casa de Israel. Esta mujer era cananea, pero aún dice el Señor, y no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe? Cuando esta mujer llegó a ese límite, Jesús sabía con el tipo de fe con que estaba hablando. Estaba hablando con una mujer que era una mujer perseverante. Hoy quiero hablarle a esa mujer perseverante que no ha rendido, que no se ha rendido, sino que sigue luchando por lo que Dios le dio, por su matrimonio, por sus hijos. Hoy quiero hablarle a este hombre, a esta mujer que está luchando. Hoy Dios te dice, sigue perseverando porque tu milagro está muy cerca. ¿Sabe? Hay 3 tipos de fe o 3 aspectos de la fe que no pasan por alto delante de Dios, delante del Señor. Número 1, la fe determinada. Número 2, la fe que emprende. Y número 3, la fe que persevera. En esta hora yo te animo para que esa fe que no pasa por alto, esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, usted pueda agradar al Señor, decirle, Señor, aquí estoy en esta mañana. Permítame hacer una oración diciendo, Padre, delante de ti estoy. Romanos
Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, en esta mañana hay una inyección de mi fe para seguir determinando buscar tu rostro. Hay una inyección de fe para seguir emprendiendo en tu obra, y hay una inyección de fe para seguir esperando y perseverando en pro de lo que tú tienes para mí. Señor, creo que tu bendición está cerca